Buenas tardes nuevamente a todos, todas. Clase 15 de junio, año 2021. Estamos en nuestra Cátedra de Salud Pública y Epidemiología, el último módulo, el módulo 3. Hemos estado viendo la epidemiología en sí y cómo se realizan los diferentes estudios epidemiológicos. En ese sentido, vamos a continuar con los temas de tipos de estudios en epidemiología. Vamos a cargar la presentación. No sé qué pasó, ya debería estar cargada. Vamos a intentar nuevamente. Y creo que ya. Nos habíamos quedado en los estudios de casos y controles. ¿Recuerdan? Habíamos visto esta gráfica donde tenemos dos grupos, dos Ns. No se olviden que N es el total de participantes en el estudio. Y tenemos uno que son los casos, es decir, los que tienen la enfermedad o el fenómeno que queremos estudiar, y los controles, los que no tienen la enfermedad o el fenómeno que deseamos investigar. Hacemos el seguimiento de los dos grupos y buscamos si en el grupo donde estamos investigando la enfermedad o el fenómeno de estudio, a la exposición desarrollan la enfermedad o a la no exposición desarrollan la enfermedad. Obviamente, si nuestro estudio va por donde nuestra hipótesis va pensada, vamos a tener la mayor cantidad de enfermedades relacionadas con la exposición. Y en los no casos tendríamos no casos que hacen la enfermedad o responden a la exposición, los no casos que no hacen la exposición. En este caso, si nuestra hipótesis es válida, tendríamos que no son casos los que no están expuestos. Obviamente nosotros hacemos para eso el estudio. Puede ser que ocurra lo siguiente, que si tenemos casos acá y muchas personas que no estuvieron expuestas se enferman. Todos estos datos los tabulamos en esta gráfica y finalmente veremos si el elemento que estamos estudiando tiene una importancia significativa estadística o no. Voy a intentar mostrarles un estudio interesante de casos y controles. Voy a compartir un momento mi pantalla. El New England Journal of Medicine en general es un buen lugar para encontrar información. Vamos a ver algunos videos interesantes resumidos sobre enfermedades que investigan. Vamos a ver este que es sencillito. Les voy a compartir en mi página de Facebook, la página es de New England Journal of Medicine, ¿sí? Que es una revista muy importante a nivel científico. Y vean cómo esta revista puede darnos trabajos resumidos científicos en un tiempo muy corto. Este video dura 2 minutos y habla sobre la comparación del uso de aspirina para disminuir el riesgo cardiovascular.
En Facebook pueden buscar así, New England Journal of Medicine, y van a encontrar no solamente estudios, sino también este tipo de videos. Como ven, aquí están tratando de investigar cuál sería la dosis óptima para evitar efectos cardiovasculares en pacientes con arteriosclerosis. Entonces dividen en dos grupos. Un grupo que va a tomar 81 miligramos diarios de aspirina. Una N, se incluyeron 7.540 personas en el grupo 1, y el otro grupo que va a tomar 325, existen 7.536 personas, los dos son dos tomas diarias. Entonces tenemos la comparación de dos grupos que van por separado. Como ven, se hizo un seguimiento en el tiempo en ambos grupos con las diferentes dosis. Lo siguieron hasta 26,2 meses, donde no hubo diferencias significativas entre los que tomaban 81 miligramos día o 325 miligramos día. También se siguieron posibilidades de revascularización coronaria, es decir, pacientes que necesitaron en algún momento someterse a revascularización coronaria, y se ve que en los dos grupos no hubo una diferencia significativa. Si bien en el grupo de 81 miligramos existe un porcentaje levemente mayor, la diferencia que está dada por este radio de daño no fue significativa. Aquí podemos ver los intervalos de confianza y algunos datos que, como les dije, en esa tabla que nosotros ponemos nuestros números, el sistema nos calcula estos datos estadísticos. No es que, bueno, también lo puede hacer manual, pero seguramente va a ser mucho más complejo, y se requiere una habilidad matemática especial para realizar este tipo de análisis. También se vio en los dos grupos cuáles tendrían mayor posibilidad de generar sangrado. No hubo diferencias estadísticas significativas en ninguno de los dos grupos con las dos dosis. Durante el estudio se vio que del grupo que tomaba 81 miligramos de aspirina, 7,1% cambiaron a la dosis de 325, y el 41,6% del grupo que tomaba 325 comenzó a tomar la dosis de 81 miligramos del primer grupo, y no hubieron diferencias significativas. ¿Qué nos quiere decir esto? Que ya sean 81 miligramos o 325, no existe diferencia entre sangrado, eventos cardiovasculares relacionados, por ejemplo, con una reperfusión, o el primero, ¿cuál era? Se me pasó. Y la efectividad primaria, que se calculó con las muertes de cualquier causa
Hospitalizaciones por infarto de miocardio, hospitalizaciones por ACV tampoco tuvieron ningún tipo de impacto. Viendo este estudio, ¿qué creen ustedes? ¿Cuál conviene utilizar? ¿Conviene utilizar 85 miligramos, perdón, 81 miligramos al día o 325 miligramos al día? ¿Qué le aconsejarían ustedes a sus pacientes? Después de ver este estudio, que es bastante bien diseñado, tiene una interesante cantidad de participantes, tuvo un tiempo prolongado para realizarse. Alexandre dice la menor dosis, Wesley dice 81 miligramos. Yo estoy con ellos, ¿verdad? Tenemos entonces evidencia científica fuerte que nos dice que utilizar 81 miligramos o 325, pues da igual, por lo menos en un estudio que duró 26 meses, que son 2 años de estudio, tanto para los efectos que nosotros queremos buscar con la prevención de eventos cardiovasculares, como las contraindicaciones o los efectos no deseados que tienen relación con el sangrado, así como el intercambio de dosis no vio diferencias significativas. Entonces, así es como se hace un estudio con 2 grupos, ¿sí? Tenemos uno de casos, otro de controles, o a veces tenemos un grupo donde comparamos diferentes efectos. Les voy a mostrar un estudio más. No se olviden que estos estudios están en la página del New England Journal of Medicine. Esta es la página. Y pueden buscar en la página del New England el recurso que dice videos. Y ahí van a ver una cantidad de videos sobre diferentes estudios. Aquí hay uno sobre seguridad y eficacia de una sola dosis de vacuna contra el COVID-19, el de la aspirina que vimos, prolongando la supervivencia en carcinoma urotelial o del epitelio urinario, quimioterapia y cáncer de seno recurrente, angioedema, cómo se trata la tuberculosis latente, y los ponen en un formato súper didáctico. Vamos a buscar algún otro interesante. Aquí uno de casos y controles, pero ya en epidemiología analítica. Vamos a ver algo de tratamiento. Muy bien, entonces como ven tenemos acá un estudio que lo que nos trata de mostrar es que sí, esta nueva droga, el nivolumab, que tendría una acción adyuvante al tratamiento quimioterápico y a la cirugía en cáncer de esófago, tiene un impacto superior que el placebo. Se hicieron 2 grupos, uno de los grupos que tiene una N de 532, es decir, 532 personas estuvieron en el estudio que recibieron esta droga, y otro grupo que recibió un placebo, ¿sí? Que fueron 262 personas que nos sirve como grupo de control. Vamos a ver qué resultados obtuvimos. Muy bien, ahí tenemos un primer resultado. Los que recibieron la droga tuvieron una sobrevida más alta. Estamos hablando de meses, 22,4 meses, comparado con solamente 11 meses los que recibieron el placebo. Como ven, el intervalo de confianza es alto con una P. Cuando hablamos de P en investigación, tiene que ser menor a 0,05. Como ven acá, es una P, que nos dice que existe una relación estadística fuerte entre los que tuvieron mayor sobrevida y tomaron esta droga que los que tomaron el placebo.
También se midieron las reacciones adversas, las leves y las graves. Como ven, existe números iguales, entonces tanto los que recibieron esta droga como los que recibieron el placebo tienen la misma proporción de posibilidades de hacer complicaciones leves y moderadas y graves. Como ven, el estudio concluye que los que recibieron este tratamiento, además de la cirugía y el tratamiento convencional de cáncer de esófago, tuvieron un importante incremento en la supervivencia de esta enfermedad. Ahora ustedes dirán, es mucho, 11 meses. Habría que preguntarse a esa persona que tiene el cáncer, ¿verdad? La calidad de vida, ¿cuál es? Son otras preguntas que quedan flotando en el aire, pero lo cierto es que el nivolumab incrementa la sobrevida de estas personas sin producir demasiados efectos adversos. Los que tuvieron el rash fueron retirados del estudio. En el caso del placebo, aún sin tomar esta droga, 3 personas o el 3% fueron retirados. Y en el caso de el 9%, los que estuvieron consumiendo esta nueva droga. Y siempre termina diciendo dónde encontrar el estudio completo, ¿verdad? Este es un resumen, un vistazo, una presentación rápida de los datos que encontró el autor, pero podemos leer para más detalles la publicación completa, que muchas veces es gratis, otras veces tenemos que pagar para acceder a esta información. Al final de este curso, yo quiero que ustedes sean capaces de hacer una revisión bibliográfica y presentar de manera corta, así como en el video, resultados de un tema de interés de ustedes, el que quieran sobre la medicina. Puede ser farmacología, COVID, embarazo, diabetes, el que ustedes quieran, pero que sea un tema interesante, que valga la pena leer, algo nuevo, algo novedoso, que puedan ustedes en pocas palabras, como en este artículo, representar o poner en los ojos de un lector que le podría parecer interesante, ¿sí? Qué sé yo, en algún otro grupo, por ejemplo, me hicieron un trabajo sobre las investigaciones con piel de tilapia para los pacientes que tienen quemaduras. Un estudio muy breve sobre la experiencia, cómo está funcionando, cuáles son los problemas, cuáles son los resultados positivos y cuál es el futuro de esta terapia. ¿Sí? Breve, 3 páginas con incluido el resumen, los antecedentes, gráficos, etcétera, etcétera. Yo les voy a pasar en su debido momento un instructivo sobre cómo hacer el trabajo, pero les voy lanzando de a poco la idea para que vayan pensando qué tema de la medicina les gusta. Puede ser cualquiera, el que más les guste. Revisen esta página, tal vez encuentren alguna idea interesante ahí en el New England Journal. Muy bien. ¿Qué ventajas tienen estos estudios de casos y controles? Podemos estudiar eventos raros, como vieron. Tamaños de muestras relativamente pequeños, poco tiempo para su ejecución, relativamente baratos comparado con los estudios de cohorte, donde seguimos un grupo grande de personas, una cohorte grande. Los diseños de base poblacional suelen ser más caros y proporcionan estimadores de odds ratio. ¿Sí? ¿Qué son los odds ratio? Son herramientas
estadísticas que nos dicen si es que existe una relación entre el evento que estamos estudiando y el efecto. Vamos a ver al final en un apartado específico algo más sobre los ratios. ¿Qué inconvenientes tiene? Es ineficiente para estudiar los efectos de exposiciones raras, no establece secuencias de eventos de interés, puede haber posibles errores en la selección de casos y controles, este sesgo suele ser menor en los diseños de base poblacional, posibles errores en la medición de los predictores y un posible sesgo de supervivencia. No se olviden que el sesgo es un error no intencionado, pero que puede presentarse durante la investigación. El sesgo de supervivencia es o está relacionado con la selección de los individuos que entran a nuestro estudio. Por ejemplo, si se mueren de otra cosa en medio de nuestro estudio. No nos sirve ese dato. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos viendo, por ejemplo, en el caso del anterior trabajo, la supervivencia de los pacientes que tienen cáncer de esófago. Si uno de esos pacientes se suicida, por ejemplo, ya no es su descenso a consecuencia de su carcinoma. Si uno de esos pacientes es arrollado por un auto, por un tren, ya no es de interés estadístico para nuestro trabajo. Ese es un posible sesgo de supervivencia. Otros inconvenientes, solamente podemos estudiar una variable de resultado, ya sea la enfermedad o el efecto que queremos estudiar. No proporciona estimadores de prevalencia, incidencia o riesgo que pueden ser atribuibles. En cambio, los diseños de base poblacional sí podemos estimar incidencias. Son inapropiados cuando el resultado de interés no se conoce al comienzo del estudio o cuando el resultado es una variable continua. ¿Sí? Son inconvenientes de realizar estudios de casos y controles. Ahora quiero dejarles un pequeño glosario que es importante para que lo conozcan. Incidencia. Cuando hablamos de incidencia en epidemiología, estamos hablando de casos nuevos de una enfermedad o episodio en una población durante un periodo específico de tiempo. Cuando nosotros vemos reportes diarios de COVID en las noticias y se reportan tantos casos nuevos, es en la incidencia de la enfermedad. Qué sé yo, hoy se realizaron 800 hisopados, de esos 800 hisopados, 200 casos nuevos confirmados. Esa es la incidencia. Y se va registrando en un continuo para tener una gráfica que nos permite estimar si los casos van subiendo, van bajando, y ahí se van pintando las famosas mesetas. Por otro lado, tenemos la prevalencia. ¿Qué es la prevalencia? Número de casos existentes de una enfermedad o de una característica investigar determinada en una población concreta y en un tiempo dado. Lo que les decía, hoy se hicieron 800 hisopados, 200 casos nuevos. Tenemos acumulados en el país hasta ahora 8,000 casos. Los casos nuevos más los antiguos nos darían una idea de la prevalencia de la enfermedad. Lo que les decía, los famosos odds ratio. ¿Qué son los odds ratio? Razón de posibilidades. Es un estimador de asociación causal entre los estudios de casos y controles, donde los sujetos son elegidos según tengan o no la enfermedad, desconociéndose el volumen de la población de donde provienen, por lo que no es posible calcular la incidencia de la enfermedad. Cuando nosotros hacemos el estudio, lo que queremos ver es que si existe una asociación entre el fenómeno que estamos estudiando y la enfermedad. Es decir, en el ejemplo de la gastroenteritis, ¿qué tan probable es que si yo como la mayonesa me dé una gastroenteritis? También en inglés tienen otros nombres, por ejemplo, relative odds, y en español también se lo conoce como razón de momios, o razón de ventaja, o razón de disparidad. Para los estudios, generalmente incluimos variables. ¿Qué es una variable? Todo lo que varía, como dice su nombre, y se puede medir. Es una característica que se mide en un estudio y puede tener múltiples resultados. Por ejemplo, edad es una variable, ¿verdad? Cuando
las variables son numéricas, nosotros buscamos números. ¿Qué sé yo? Edad, en años. Pueden ser 3 años, 4 años, 5 años, 6 años. Pero también podemos expresar una variable no en unidades. Por ejemplo, mayor a 50, mayor a 60, menor a 20, lactante. Pero igual todos estos datos nos sirven para construir a través de nuestras variables los trabajos de investigación que queremos realizar. Muy bien. ¿Alguna duda, pregunta sobre esto? Muy bien, aparentemente no hay dudas. Vamos a preguntar algo a alguien. Vamos a ver si estamos todos atentos por ahí. Somos 34, vamos a contar. Oh, desaparecieron 2. Vamos a llegar al medio. Está Luciana Cristina, ¿está? Luciana Cristina. ¿Cómo estamos? Te quiero preguntar algo. ¿Tienes una idea de qué tema elegirías para investigar? ¿Tienes algo ya planteado en tu cabeza? Si tienes micrófono, puedes activarlo y nos cuentas por altavoz. ¿Tienes un micrófono en tu computadora, Luciana? Todavía no. ¿Existe la posibilidad de que hoy tengas un micrófono o no? Para futuras clases intentemos tener acceso a cámara y a micrófono, si no las clases se vuelven muy tediosas y muy aburridas. Es muy difícil lograr conexión en este sistema de videoconferencias donde parece imposible hacer una conexión humana. Muchas veces de este lado del docente, yo no sé si ustedes realmente me están siguiendo, no sé si realmente estamos teniendo un seguimiento a la materia o estamos intentando cumplir simplemente con el requisito este de conectarnos cada tanto. Vamos a intentar con alguien más. Está por ahí. Huele y Felipe. El último. ¿Tienes acceso a micrófono, Wesley? Cuéntanos un poquito qué tema de la medicina te gustaría investigar y así vamos dando algunos tips que pueden servir al resto de tus compañeros. No te escucho, Wesley.
Bueno, escribe algún tema sobre la medicina que te gustaría investigar. Diabetes mellitus. Bueno, diabetes mellitus es un tema muy grande. ¿Puede salir algo interesante de diabetes mellitus como diabetes mellitus? Tal vez no, porque, como les digo, es demasiado grande. ¿Qué de nuevo podemos encontrar sobre diabetes para mostrarlo en un formato de trabajo de investigación que todavía no se haya dicho? ¿Por qué no lo reducimos un poco? ¿Por qué no hablamos de diabetes mellitus tipo 1, que es más pequeño? Y podemos incluso hacerlo un poco más específico. ¿Por qué no hablamos, por ejemplo, de embarazo y diabetes mellitus tipo 1? ¿Qué podemos buscar en este sentido? Les voy a compartir mi pantalla. Muy bien, ahí se comparte. Vamos a entrar al portal regional de la Biblioteca de Salud, donde tenemos la biblioteca virtual en salud. Les paso el link enseguida y vean que tenemos la opción de ponerla en portugués, en inglés o en español. Podemos buscar diabetes tipo 1 y embarazo. Como ven, nos salen más o menos 5.956 artículos sobre esto. Pero nosotros somos pobres y no tenemos dinero para pagar revistas científicas, entonces aplicamos un primer filtro que sean todas las que son de texto completo. Tenemos las diferentes bases de datos. Si nos gusta alguna en especial, podemos seleccionarla. Tenemos asuntos principales, embarazo en diabéticas, diabetes tipo 2, diabetes gestacional, tipos de estudio, factor de riesgo, etiológico, pronóstico, prevalencia, idioma. Vamos a irnos por los que están en español y en portugués. Y vamos a ver los que son de los últimos 5 años. Aplicamos los filtros y ven que se redujeron a 55 artículos. Acá tenemos uno que habla sobre la historia metabólica de pacientes con antecedentes de diabetes gestacional. Seguimiento durante 6 años, tema interesante. Podemos encontrar algo nuevo acá, algo que valga la pena mostrar. Sistema de infusión continua de insulina con sensor de glucemia en pacientes con diabetes, interesante también. Relación entre la ganancia de peso gestacional y la composición corporal del bebé, interesante. Embarazo en Chile, informe preliminar del estudio multicéntrico Gesta-COVID, interesante. Diabetes y COVID. Características maternas asociadas al diagnóstico de macrosomía fetal en Hospital 3.1 de la capital de Perú. Prevalencia y factores de riesgo asociados con la retinopatía diabética. Anomalías congénitas cardíacas, Comunidad Valenciana, registro poblacional de anomalías congénitas. Continuo ascenso de diabetes mellitus en mujeres chilenas en edad fértil. Como ven, hay varios artículos. Vamos a seleccionar esta. Vemos que podemos buscar un texto completo. En el filtro que habíamos puesto, habíamos pedido que nuestro artículo sea gratis. Entonces, eso quiere decir que podemos consultarlo de forma gratis en la web. Y buscando artículos de interés, podemos ir armando nuestra bibliografía. Elijan unos 3, 4, 5 artículos máximos sobre el mismo tema, los leemos y vamos viendo qué de interesante nos pueden ofertar esta nueva evidencia. Aquí vemos el resumen. En la provincia de La Pampa no hay registro de número de pacientes con diabetes gestacional que vuelve al control metabólico posparto y un problema también del contexto nuestro, cuando se conoce el riesgo de que evolucione a diabetes mellitus tipo 2.
Hay mujeres que pueden desarrollar su diabetes durante el parto, pero muchas de ellas, o un porcentaje de ellas, lo continúa después de su parto. El objetivo es analizar el hospital público, el porcentaje de mujeres con diabetes gestacional que volvió a control metabólico posparto y las que desarrollaron diabetes mellitus tipo 2 durante 6 años de seguimiento. El estudio es descriptivo, ambinspectivo, 44 pacientes con diabetes gestacional diagnosticadas en el 2013, con seguimiento hasta el 2019. Se analizaron antecedentes previos de diabetes gestacional y familiares de diabetes, edad, semana de gestación, diagnóstico de glicemia, prueba de tolerancia oral a la glucosa, índice de masa corporal, presión arterial, vía de parto, peso recién nacido y la hemoglobina glicosilada. Vamos a ver dónde está el documento completo. Supongo que aquí está el documento completo. Bueno, en fin, como ven, descargamos el documento completo. Existen algunas páginas que son un poco más... Tiene el resumen, los resultados, los partos, las conclusiones. Y con estos datos que ustedes buscan en la literatura que está presente, van construyendo un análisis bibliográfico. Esa va a ser su metodología, revisar artículos científicos y encontrar algo nuevo, novedoso sobre la diabetes gestacional. Puede ser algo nuevo, novedoso, que Brasil o Paraguay no tienen datos sobre pacientes que hicieron diabetes durante su embarazo, parto y puerperio, y no tiene datos de cuántas volvieron al control normal o cuántas persistieron e hicieron una diabetes mellitus tipo 2. ¿Se entiende más o menos lo que les estoy pidiendo? Anemia ferropénica. Por ejemplo, anemia ferropénica igual es un tema grande, Cristina. Podemos tal vez cerrarlo y poner anemia ferropénica en niños lactantes, por ejemplo. Ver qué pasa con la lactancia materna y la anemia ferropénica, o en niños no lactantes, si resulta ser la anemia ferropénica mayor en los niños que no maman. Seguramente hay artículos interesantes sobre eso. Les paso el link de la Biblioteca Virtual de Salud Pública. Pueden utilizar cualquier otra base de datos. Hay muchísimos lugares donde buscar información, pero a mí me gusta ese por los filtros, ¿verdad? Gustavo dice depresión posparto, un tema interesante. ¿Qué nuevos tratamientos hay? ¿Cuándo comenzar el tratamiento? ¿Existe alguna forma de identificar, por ejemplo, de forma precoz qué mujer va a ser depresión posparto o no? ¿Existe alguna investigación sobre las mujeres que ya tuvieron depresión posparto, si en su siguiente parto pueden volver a hacerlo? Como ven, algo que sea interesante de leer, no leer que la depresión posparto es un trastorno que se produce en tantos por ciento de las mujeres, que puede ser un problema importante para el desarrollo del bebé, de la mamá, qué sé yo, algo que sea interesante, que sea novedoso. Sí, yo les dejo eso como tarea para que vayan pensándolo y vamos a ir teniendo a lo largo de las clases algunas actividades para reforzar esto que estamos haciendo. Sí, de mi parte, eso por hoy. Y nada, si no hay más dudas ni preguntas, nos vemos en la siguiente clase. Como tarea, pensar qué trabajo van a hacer y para la siguiente clase traigan, por favor, equipos con acceso a cámara y a audio. En algún momento tenemos que vernos. Como les digo, las clases se hacen muy monótonas. Yo no sé si estoy hablando solamente con Gilberto, Luis, Alexandre, Luciana, Gustavo, Lucía, Milena, Wesley, Luciana que se fue, Jailson, Alexandre, Javier, Gilberto, Milena, Luis, Gilson, Domingo y el resto de los 31, nada, prendieron la computadora y se fueron a ver la Euro o
la Copa América, ¿verdad? Y nada, entonces nos vemos la siguiente clase. Vayan pensando qué tema quieren investigar. Utilicen los recursos que les pasé. La página del New England es muy interesante y vayan buscando información. Cualquier duda, estamos a la orden. José también, saludos. A Ivo, Virginia. Nos vemos la siguiente clase. Gracias.